Gente, hoy vamos a ver personajes débiles o entre comillas débiles dentro de su universo, pero que vía preparación, planes o estrategia pueden derrotar a personajes extremadamente fuertes en su universo. Esta es la parte 2 de esta saga de vídeos, pero la puedes ver sin problemas, después te vas a ver la 1 si no la has visto. Ya sabéis, dale like, compártelo y sobre todo el hype este para hacer una parte 3. Desde el señor que no pudo meterla nunca hasta el cabezón más grande de la historia. Número 5. Mekamaru de Jujutsu Kaisen. Este señor es un caso curioso, ya que al igual que Toji tenía una restricción celestial, pero si Toji se convirtió en un papucho mamadísimo, amado por todos, Mekamaru no tuvo tanta suerte. Nació sin un brazo, con piernas inútiles, no le funcionaba nada de cintura para abajo, una piel súper sensible a la luz, tanto que la luz de la luna lo podía quemar, y vamos, si le rozaba un poco mal viento, acababa mal. Vamos, una especie de niño con piel de mariposa y huesos de cristal, eso era el pobre Mekamaru. Pero a cambio de esto, Mekamaru podríamos decir que tenía mucha, pero que mucha energía maldita, que podía utilizarla bastante bien y sobre todo que tenía mucho rango, extendiéndose por todo Japón, al punto de ser clasificado como un semi primer grado, y eso puede parecer algo poderoso, pero ya veremos que no tanto, ya que se queda muy corto de su verdadero potencial con preparación. Pero para eso repasemos un poco sus hazañas. Por así decirlo, en estado base, controlando lo que sería una marioneta normal, Mekamaru se enfrentó a un personaje como Panda, incluso con sus ataques más potentes como el cañón final, entre otros cañones, porque este señor tiene muchos cañones, fue incapaz de tumbar a Panda en modo gorila. La verdad que dañó gravemente sus núcleos y que Panda tenía pues 3 núcleos y eso le da cierta ventaja, pero fue derrotado por un personaje como Panda. Con total sinceridad, pues no es la gran cosa, que técnicamente incluso es más débil que él, de hecho está en una clasificación menor. Ahora bien, ¿qué pasa cuando este señor tiene preparación de por medio? Bueno, eso lo podemos ver muy bien en su pelea contra Mahito. En esta pelea pudimos ver que Mekamaru, uno, puede controlar un ejército de marionetas a la vez, muchas, de hecho varias de ellas sin ningún tipo de problemas. Podríamos decir que en cierta manera es un ejército de un solo hombre, pero lo verdaderamente importante o destacable es esta marioneta, la Ultimate Mekamaru, una especie de robot gigante con un poder absurdamente tremendo. Eso sí que necesita muchos años de preparación, y esto es debido a que Mekamaru acumuló años de energía maldita para usar esta marioneta y sobre todo para poder utilizar ataques potentes. Más de 17 años de energía de un personaje con grandes depósitos de la energía maldita, pero incluso preparó contramedidas específicas contra Mahito, que eran ataques cargados con la técnica del territorio simple, la cual puede anular cualquier tipo de técnica y de esa manera podía herir a Mahito. Y recordemos que la gran ventaja de este personaje, de esta maldición, es que pocos personajes lo pueden herir gravemente. Y no solo eso, dicho por el propio Kenjaku, aunque solo de manera temporal, tiene la potencia de fuego de un grado especial. Y obviamente si habéis visto esta obra sabréis que hay pocos personajes que entren en esta categoría. Y sí, obviamente no está al mismo nivel de ellos, sería un grado especial más pequeñito por así decirlo, pero ya es un gran logro. Ojo, que llegó a poner en aprietos a Mahito. Sí, es verdad que tenía que gastar bastantes años de esa energía maldita en cada ataque para herir a Mahito, pero recordemos que Mahito acabó siendo la maldición más poderosa, la que mayor potencial tenía, la que mayor crecimiento tuvo, y aún así Mekamaru lo puso en aprietos, y pasar de ser derrotado por Panda a poner en aprietos a Mahito, que incluso tuvo que jugarle guarro para poder matarlo, ¿qué queréis que os diga? Es una gran demostración de personaje débil, o entre comillas débil, en este caso físicamente hablando muy débil, pero que con preparación se hizo mucho, pero que mucho más fuerte, y en este caso con varios años de preparación. Lamentablemente murió muy pronto, pero si hubiéramos visto todo el potencial de este señor, seguramente habría demostrado mucho más. Pero pasemos al señor de las magias un poco sucias. Número 4. Zora de Black Clover. Antes de que me lo digáis, más de uno me dijo en la primera parte que tendría que haber puesto a Magna. Ahora, más adelante, os explicaré por qué he escogido a Zora y por qué Magna no debe estar en este top. Pero lo importante es lo siguiente. En el mundo de Black Clover, la genética es extremadamente importante. Por eso, los nobles suelen estar mucho más rotos que los plebeyos. Tienen más mana, mejores magias y además suelen compartir esa magia entre la familia. Sí, será un poco diferente, pero los que tienen magia de agua tienen magia de agua, como la familia de Noel. De manera que también se comparten los conocimientos. Bueno, si se llevan bien, que muchas veces ya sabemos que las familias nobles muy bien no se llevan. Por lo tanto, plebeyos como Magna o Zora tienen desventaja. Y Magna de manera canónica no es que tenga demasiado mana o que tenga una magia muy ofensiva. La magia de la ceniza no es tan buena. En su primera aparición sí que es verdad que Zora parece bastante poderoso, ya que derrota a un vicecapitán, aunque es verdad que no vemos cómo, y ahí está la trampa. Ahora bien, ¿cuál es la magia de Zora? Pues como os he dicho, la magia de la ceniza. Una magia que en principio debería valer para tirar cosas en la cara, cegar a la gente y poco más, pero Zora la utiliza de una manera muy inteligente. Básicamente moldea esta ceniza para crear trampas mágicas, una especie de runas que sirven como minas, entre otros varios usos. Por ejemplo, durante el torneo en el que tenían que reventarse los cristales estos mágicos en equipos de 3,
3, Zora había colocado el día de antes varias trampas. De hecho, en una de estas cae Asta, en la cual se queda completamente inmovilizado. Y otra que coloca, y es una de las más interesantes, es una magia que amplifica los hechizos de los rivales y los refleja, obviamente dañando muchísimo a sus enemigos, más aún si no conocen la magia de Zora. En el caso de que no tenga tiempo de preparación, sus poderes se limitan bastante. Esto lo pudimos ver en este mismo torneo, ya que el imbécil de Asta quitó todas las trampas con su espada. ¿Por qué, diréis? Bueno, pues porque quería pelear en equipo, cosas de Asta. Y las únicas que por cantidad de magia y tiempo podía colocar eran básicamente trampas de atamiento, fosos o minas explosivas. Aunque el mamón también puede idear buenos planes como crear trampas sin magia, es decir, trampas artesanales de toda la vida, cavar un foso en el suelo y poco más. Aunque es verdad que quien cavó fue Asta, pero la idea fue de él. Además, Zora puede colocar su magia donde le salga un poco del huevo, no solo en el suelo, sino que también puede colocarla en el aire o incluso en el propio cuerpo. De esa manera consigue engañar incluso a personajes como Langris, utilizando magia reflectora en su cuerpo para devolverle el ataque, lo que funciona muy bien y obviamente podemos deducirlo como una especie de escudo, magia de escudo en cierta manera. Además, gracias a este señor tenemos una de las mejores peleas de todo Black Clover. La pelea de Magna contra Dante existe en gran parte gracias a que Magna entrenó y enseñó sobre los hechizos y las runas a Magna, cosa que no fue fácil ya que este señor no es demasiado inteligente. También tenemos varios ejemplos más, como cuando intercepta la magia de Lucifero, y esto es muy destacable porque Lucifero es uno de los seres más poderosos de este verso, aunque es verdad que recibió ayuda de un pajarito en esta ocasión. Aún así, probablemente sea la hazaña o una de las hazañas más destacables de Zora. O cuando lucha contra el paladín Damnatio, que era un paladín considerablemente fuerte. También es un gran peleador en equipo, de hecho suele funcionar bastante bien como role support, por así decirlo. Y ojo, no es que su magia sea mala, pero obviamente en nivel de otros personajes y sobre todo los nobles, Zora está muy por debajo. Pero si el tío va un par de horas antes al terreno o conoce el terreno o está actuando como un role support y los otros personajes le dan tiempo, puede llegar a acabar con personajes mucho más poderosos que él, sin ningún tipo de dudas, sobre todo si utiliza su magia reflectora. Así que creo que es mucho mejor ejemplo que Magna. Magna será mucho más interesante en otros aspectos, pero como personaje poderoso con preparación, creo que indudablemente Zora es el mejor candidato de Black Clover. Pero bueno, sigamos con el vídeo. ¡Ey! Si te está gustando el vídeo, ya sabes, dale like, compártelo, pero sobre todo hype este. Así haremos otra parte más. Número 3. Lord Sen, de Kung Fu Panda. Ojito, todo hay que decirlo, este pavo real sí que sabe luchar, y de hecho bastante bien. Incluso en sus patas tiene una especie de garras metálicas, y esto se puede ver muy bien al principio de la película, cuando se enfrenta a 3 maestros, el rinoceronte, el buey y el cocodrilo, y consigue plantarles bastante cara, pero obviamente está a un nivel por debajo de los maestros marciales, sobre todo Po, los 5 furiosos, Sifu, entre otros muchos personajes. Pero obviamente su punto fuerte es la preparación, y este tío se lo puede tomar con mucha calma. Y antes de hablar de su arma, repasemos unas cuantas cosas más. De primera, siendo relativamente joven, pudo convertir la pólvora, que en aquel momento se utilizaba simplemente para los fuegos artificiales como algo bonito, en un arma mortífera. Al enterarse de la profecía, no se lo pensó dos veces y fue a exterminar a todos los pandas. Sí, quizá no le salió muy bien la jugada, pero habla de su perfeccionismo a la hora de trabajar. No se lo pensó. ¿Cuáles me podían matar? ¿Los pandas? Pues a por ello. Aunque es verdad que con la tercera película, digamos que el acabar con los pandas no le salió muy bien. Pero bueno, al ser expulsado, el tío se pasó años preparando su venganza, construyendo todo su arsenal de cañones, porque no solo hizo uno, que es lo que se pensaba en Po y compañía al principio, sino que creó un arsenal entero. Además, tenía un ejército de lobos para luchar y robar, algo que también entra dentro de la preparación, ya que le hacían falta esos metales para su flota de armas. Y ojito con la potencia de estos cañones, ya que gracias a ellos podía acabar con personajes como el maestro rinoceronte o destruir edificios enormes con la potencia de los cañones. Además de que esta arma da una gran ventaja en este universo, ya que armas a distancia en un universo enfocado principalmente en las artes marciales cuerpo a cuerpo, sin duda es una gran ventaja, es bastante considerable. Vamos, era tal la potencia de estos cañones que casi acaba con un ejército entero, los 5 furiosos y el guerrero dragón, que si no llega a ser porque Po encuentra su paz interior y básicamente puede devolverle literalmente sus propias balas, no había quien parara a este señor. Años de planificación para tomar lo que era suyo por derecho real. Sen, si te pones a pensarlo, pasó de ser un personaje que sí, técnicamente no era débil, podía luchar contra personas normales sin ningún tipo de problemas, a poder acabar casi con el guerrero dragón, el personaje, aunque en ese momento no tanto, más poderoso de su universo. Pequeño aporte, no todos los cañones de Sen son igual de potentes, hay unos de gama más alta más potentes que son los que se llevan el foco principal de la película y los más secundones que se hacen a más gran escala pero son menos potentes. Ojo, pero esto no es algo negativo, todo lo contrario, habla de que Sen puede adaptar su tecnología, incluso quién
quién sabe si con el tiempo hubiera desarrollado, pues en vez de cañones, una especie de rifles. Se podría haber dado el caso. Número 2. Jack el Destripador de Record of Ragnarok. Sí, sé lo que me vais a decir. Jack no es débil técnicamente. Al final es uno de los representantes de la humanidad. Pero entre ellos hay mucha diferencia. Y Jack es bastante más débil que Lu, que podía partir los cielos, o Raiden, cuyos músculos eran tan fuertes que sus huesos petaban, literalmente no lo aguantaban. Probablemente Jack, junto a Tesla, sea de los más débiles. Y ojo, Tesla también habría sido un buen candidato para este vídeo, pero he elegido a Jack porque es un personaje poderoso, vía plan o preparación bastante diferente a los del top, ya que la mayoría lo son por inventos o planes elaborados, o bastante complejos, o estrategias un poco raras. Pero Jack no, él es fuerte a través del arte de la mentira y del engaño. Ya de primeras, Brunhilde le preparó un poco el terreno, eligiendo a posta a Jack para pelear contra Hércules, la justicia contra el mal, porque sabía que Hércules se pondría nervioso o se cabrearía, mejor dicho. Además, le permitieron elegir el terreno, Londres, y como se nos dice en el arte de la guerra, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, tu victoria no estará en peligro. Si conoces el cielo y conoces la tierra, tu victoria será completa. En este caso, démosle énfasis a la tierra. Nada más empezar la pelea, ya empieza la estratagema de Jack, que está medida desde el principio de la pelea, mintiéndole a todos al decir que su Volum eran esas tijeras gigantes, para después, cuando Hércules dijo que usaría toda su fuerza contra él, lo que hizo Jack fue huir, ya que como buen inglés tenía que tomar un té. Había llegado esa hora, usando una trampa con cuchillos que obviamente no hicieron nada a Hércules, porque eran armas humanas, pero esto también estaba dentro de sus planes. Después de huir otra vez y de que técnicamente Hércules rompiera su supuesto Volum, esas tijeras, Jack volvió a lanzarle cuchillos y Hércules, confiado, creía que no le harían nada, pero sí, le hicieron, lo hirieron bastante. Jack había mentido todo este tiempo, ya que su verdadero Volum era la bolsa que llevaba y que todo lo que saliera de ella podría dañarle. Pequeño spoiler, esto es falso, pero ya llegaremos a eso. La pelea continuó, Hércules tanqueándose los golpes y yendo en línea recta, forzando a huir a Jack. Jack no tenía oportunidad en una pelea directa, al menos de que Hércules estuviera muy dañado, pero este había preparado aún más el terreno, poniendo cables para poder estar en altura, y como nos dijo Obi-Wan, la altura es importante, y así poder lanzar cuchillos que además rebotaban en esos cables. Pero la pelea siguió y siguió, al punto de que Jack literalmente le arrojó un reloj un poco grande, una parte del Big Ben. A Hércules, que no debía hacerle nada, ya que no había salido de su bolsa, sí que le hizo. Le cortó literalmente uno de sus brazos, revelando por fin su verdadero Volum. Ya está bien, a la tercera va la vencida. Los guantes de Jack eran el Volum, capaces de convertir todo lo que toquen en un arma divina. La verdad es que un Volum bastante rotito. Todo fue una cadena de mentiras para llegar a este momento. Y no lo he comentado hasta ahora, pero Jack tiene una habilidad bastante buena para su estilo de pelea, que es el poder ver las emociones humanas, siendo representadas por diferentes colores. Y es por eso que es tan bueno mintiendo y engañando, ya que él sabe cómo realmente la gente reacciona a sus mentiras o medias verdades, si le están creyendo o no. El hombre que incluso se cubrió las heridas no solo por el dolor, sino para convertir su propia sangre en arma al tocarla con sus guantes, siendo así capaz de matar a Hércules, uno de los dioses físicamente hablando más fuertes. Es por eso que lo considero un muy buen personaje para este video, porque físicamente hablando no está ni de coña a la par de Hércules, pero vía engaño, vía preparación, vía mentira, fue capaz de derrotarlo. Siendo sinceros, me parece un candidato un poco diferente, pero muy bueno para esto. Pero pasemos al cabezón con los peores planes. Número 1. Megamente. Hablemos del calvo azulado. Megamente es un alien que, al igual que Superman, acabaría en la Tierra, ya que su planeta se iba a la mierda, al igual que Metroman. Pero a diferencia de este, que básicamente es un Superman sin debilidades, Megamente era físicamente bastante flojucho, bastante escuálido, un cuerpo escombro. Vamos, en el colegio preferían antes a un cojo antes que a él para el balón prisionero, creo que era, aunque en parte era por racismo. Ahora bien, si le das un poco de tiempo para que cree sus inventos, la cosa cambia bastante. Ya de pequeño creó una pistola que podía deshidratar a seres vivos. Teniendo en cuenta que los humanos somos principalmente agua, está bastante roto. O incluso un casco que desviaba las pelotas, que si lo aplicamos a cosas más serias como balas o proyectiles en general, la cosa escala bastante más de lo que parece. También es bastante bueno manipulando, ya que en más de una ocasión escapaba de la cárcel copiando la apariencia del alcaide, engañando a los guardias con uno de sus inventos. Pudo construir un satélite capaz de concentrar la energía del sol y disparar un rayo de esta potencia. Quitando a Metroman, que estaba estúpidamente roto, acabaría con la vida de prácticamente todos los seres de este universo. Pero si hablamos de su invento más poderoso y que lo lleva a escalar mucho, es que pudo extraer el ADN de Metroman y crear un suero del supersoldado mucho mejor. Es verdad que no eligió al mejor conejillo de indias, eligió a un hombre un poquito incel, la verdad, pero de manera teórica podría crear un ejército de Metroman, y viendo su nivel de tecnología no me extrañaría que pudiera, digamos, controlarlos mentalmente.
totalmente. Además, sabe usar estrategias psicológicas, asustando por ejemplo al Titán al transformarse en Metro Man, haciendo que huyera, aunque es verdad que después volvió. También crea planes de respaldo a diferencia de muchos villanos, como la pistola difusora, que básicamente le servía para quitar los poderes, que queráis o no. En el caso de que creara un hipotético ejército, esto podría ser bastante bueno. Así que, ¿qué queréis que os diga? Creo que es un candidato perfecto para este vídeo. Es un personaje que está a nivel humano o incluso inferior a un humano entrenado, pero que vía inventos técnicamente podría estar al mismo nivel que Metro Man, un tío que se movía tan rápido, más rápido que la luz. Pero sobre todo nos enseñó lo más importante, que lo que define a un supervillano es la presentación. Así que nada más que decir, señoría. Espero que os haya gustado, así que ya sabéis, darle like, compartirlo y sobre todo el hype este. Adiós.